junto con mis compañeros Alexander y Jackson, en este primer momento trataremos aspectos relacionados con la pedagogía zapatista. Posterior a ello, hablaremos sobre las Madres de 1 de Mayo en Argentina e integraremos la ética del cuidado a estas dos experiencias. El 1 de enero de 1994, a partir de la necesidad de pueblos indígenas ubicados en Chiapas, México, por la necesidad de reconocimiento, educación contextualizada y solución de hambre, entre otras cosas. Desde ahí se formó el Comité Clandestino Revolucionario Indígena y la Comandancia General del EZLN, quienes referían que, en la parte educativa de su población, de 10 personas, la mitad eran analfabetas. La defensa territorial y cultural, según McLaren, es un esfuerzo por rescatar conocimientos sojuzgados de los marginados cuyas historias raramente se hacen públicas. Opera el sistema del buen gobierno. En vez de maestros están las figuras de promotores que velan por una reestructuración constante del saber pedagógico y pretende construir una rebeldía que guíe hacia la paz, la justicia y la democracia, partiendo de la importancia y la escucha hacia el otro. Colombia. Tenemos una diversidad de pueblos indígenas que ejercen una resistencia desde antes de la colonización. Su amparo legal en la Constitución de 1991 no es solo un hito jurídico, sino una materialización de lo que Joan Tronto define como el cuidado político, el esfuerzo colectivo para mantener, continuar y reparar nuestro mundo frente a lógicas de exclusión, en el marco de la pedagogía crítica. Organizaciones como la ONIC luchan por una educación bilingüe y bicultural bajo sus propias autoridades. Están exigiendo lo que Paulo Freire denominó una educación como práctica de libertad. Rechazando la educación bancaria y alienante impuesta históricamente, buscan construir un sistema donde el conocimiento surja de su propio contexto, cultura y territorio. Han logrado por su organización, cosmovisión de cuidado hacia la tierra y resistencia durante siglos, no solo desde la llegada de los españoles, sino con la violencia ejercida por los grupos al margen de la ley, que operan en las zonas donde habitan. Muchos de ellos han tenido que huir hacia ciudades para vivir condiciones de indigencia, olvido por parte del Estado y estigmatización, generando riesgo a la extinción de más grupos indígenas. Desde la cosmovisión indígena, según Manuel Quintín Lame, en 1939, postula a la naturaleza como origen del conocimiento y la experiencia como medio de formación. Entre los años 70 inicia lo que es la escuela bilingüe, escuela propia o escuela indígena, luego de la organización por parte de la comunidad país con el programa del CRIC, que pretendía recuperar la tierra de los resguardos, una ampliación de resguardos, fortalecimiento de los cabildos, copago de terraje, hacer conocer las leyes y exigir su justa aplicación, recuperar las costumbres, tradiciones y la historia propia, formar profesores que enseñen de acuerdo a las necesidades y en sus respectivas lenguas, fomentar la organización económica, comunitaria, defensa de los recursos naturales. Hoy las autoridades ambientales en el territorio son las instancias propias de los pueblos indígenas que están encargadas de orientar, regular y proteger la naturaleza y los bienes comunes de sus cosmovisiones que superan las tensiones entre el marco normativo de la Constitución de 1991 y la efectividad de sus derechos amparados en la Ley 133 de 1994. Tiene como prioridad la cultura y la lengua. Enfatiza en las costumbres, la historia propia, la enseñanza de la lengua, lo cual se puede resumir en la idea de una educación propia. Se hace una referencia a una enseñanza en la cual la lengua debía reflejar las realidades antropológicas de la comunidad, sus mitos ancestrales, sus valores artísticos y su conocimiento técnico, su saber sobre el medio ambiente en que habita y sus costumbres e historia. En 1978, con el decreto 1142, el Ministerio de Educación Nacional reconoció por primera vez la necesidad de este tipo de educación para los pueblos indígenas bajo sus características propias. En 1984 se crea el programa de etnoeducación según la resolución 3454. En 1987 se introduce el concepto de interculturalidad desde el Ministerio de Educación Nacional. En 1991, en la Constitución Política de Colombia, se reconoce la diversidad étnica de la nación, se oficializan las lenguas indígenas en sus territorios y se garantiza el derecho a una educación que respete su identidad cultural. Con la Ley 115, en 1994, se definen las modalidades de atención educativa a poblaciones indígenas, aunque se mantiene una potestad centralista sobre las políticas. El decreto 804 de 1995 establece disposiciones específicas sobre etnoeducadores, pautas curriculares y gestión institucional para grupos indígenas y afrocolombianos. Separación del sistema oficial. En ambos contextos se alejan del modelo educativo oficial y buscan una educación propia que resuelva sus necesidades. La naturaleza y el territorio como centro de educación. Los dos muestran una relación entre la tierra y el conocimiento, la identidad y la lengua. Quieren darle un nuevo significado para usarlos como una herramienta que los arraigue a su cultura. La educación como un acto político. En ambos contextos, la educación se usa como lucha y emancipación política. Aunque la Ley 115 de 1994 otorga autonomía a la educación indígena en Colombia, el Ministerio de Educación Nacional todavía cuenta con la facultad de hacer políticas e indicadores de logro. Hay una desarticulación entre el PEI y los proyectos educativos comunitarios en las escuelas rurales. Falta que el sistema de educación emocional reconozca los saberes ancestrales como una ciencia válida y no como un saber de secundario. Un cuidado genuino con las comunidades indígenas de Colombia exige que las responsabilidades y el poder se reasignen para que las instituciones respondan con la protección de la diversidad cultural.
el 30 de abril de 1977, cuando 14 mujeres se reunieron para exigir noticias de sus hijos en plena dictadura militar argentina. En un contexto de terrorismo de Estado, donde cualquier opositor era tildado de subversivo, ellas se convirtieron en la única fuerza política capaz de expresarse dentro y fuera del país. En el 2005 surge en Colombia el movimiento de víctimas de crímenes de Estado Móvice. A diferencia de las madres, Móvice nace como una red de miles de organizaciones que denuncian los crímenes de Estado en el marco de la política de seguridad democrática, especialmente los relacionados con los mal denominados falsos positivos. Ambos movimientos representan un éxodo del terror hacia la construcción de caminos de dignidad, verdad y justicia, según Ghilarducci, y ejercen una praxis política al rescatar del olvido las narrativas de sufrimiento, una exigencia central en la pedagogía crítica de Maldare. La educación es un pilar fundamental para la memoria. Según la resolución 60-147 de la ONU, los estados deben incluir una exposición precisa de las violaciones de derechos humanos en el material didáctico de todos los niveles educativos. Las madres han materializado esto a través de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo, un espacio dedicado al pensamiento crítico y a la formación de cuadros políticos. Es por eso que un nuevo territorio educativo es la misma situación que las madres de Soacha han logrado, es decir, reconciliarse con el poder creativo de la maternidad. Ellas han resignificado símbolos como las botas que representan parte del uniforme con el que pretendieron algunos militares pasar a sus hijos como combatientes dados de baja. El movimiento transformó el rol tradicional de la mujer. Al proclamar la socialización de la maternidad, las madres dejaron de buscar solo a su hijo biológico para convertirse en madres de los 30.000 desaparecidos. Pasaron del ámbito privado del hogar a ser madres públicas, asumiendo como propios los sueños revolucionarios de sus hijos. En las escuelas, la iniciativa artística del Proyecto 30 utiliza talleres de artes como herramientas pedagógicas que se constituyen en un apoyo para enseñar derechos humanos en los sectores sociales más desfavorecidos, que según Ortiz, ayudan a resignificar el sentido de la vida de las víctimas del conflicto. El territorio es clave en esta resistencia. La Plaza de Mayo fue para ellas un pequeño espacio liberado, donde no existía distanciamiento social y se consolidó la solidaridad frente a la violencia directa. En Colombia, Móvice apoya a comunidades de retorno que recuperan sus tierras desplazadas con un acto de memoria viva. La tecnología también ha jugado un papel crucial. Mientras las madres de la Plaza de Mayo enfrentaban la segregación comunicándose con papelitos clandestinos en las iglesias, según narra Ortiz, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia utiliza Internet y redes sociales para globalizar sus denuncias y romper el control totalizante, como cita Ghilarducci, de los medios masivos de comunicación. Estas pedagogías no se limitan a dictaduras militares. Hoy se aplican contra el genocidio económico del sistema neoliberal, que genera pobreza, hambre y desigualdad. Y finalmente, toda esta transformación social, narrativa y democrática que hemos visto con los nuevos territorios educativos representados en las prácticas ancestrales de las comunidades indígenas y el movimiento Madres de Soacha pierde su horizonte si no se sostiene en reconocer el dolor del otro, según Levinas, y comprometerse incansablemente con la descolonización del poder y el saber, que para Walsh son los pilares de una ética del cuidado y del bienestar. Al rechazar las clasificaciones binarias que separan la razón de la emoción o al hombre de la mujer, ejercemos la liberación más radical de la historia de la humanidad. Desprendernos de las jerarquías patriarcales para abrazar la interdependencia. Al validar la voz del otro y reconocer la complejidad de su trama narrativa, tal como sugiere Ricoeur, fomentamos un cuidado mutuo que previene la enfermedad moral, permitiendo que la compasión repare los tejidos sociales rotos. Esa separación a través de la compasión es precisamente el motor de lo que Freire llama la praxis liberadora. No hay palabra verdadera ni cuidado auténtico si la reflexión no está indisolublemente unida a la acción transformadora. Además, como apunta McLaren, esta praxis utópica, sociocrítica, debe vivirse en solidaridad activa con los oprimidos, reconociendo las opresiones estructuradas por raza, clase y género. Al otorgarle dignidad a la identidad narrativa de los sujetos, comprobamos que cuidar de sí mismo y de los demás es una capacidad natural humana que, cuando se eleva a la esfera pública, democratiza nuestras sociedades. Reafirmo que el cuidado es indisociable de la justicia y la emancipación, mediante una pedagogía de la esperanza que enfrente las narrativas dominantes y sosteniendo un diálogo basado en la empatía y la unión inquebrantable con las comunidades. Somos capaces de transformar la realidad material y forjar sujetos críticos verdaderamente comprometidos con el mundo. Concluimos esta investigación convencidos de que no basta con darle voz a las comunidades si seguimos operando bajo una racionalidad hegemónica eurocéntrica, pues la verdadera decolonialidad implica desarticular el control del conocimiento y visibilizar la lucha de los pueblos históricamente dominados. Finalizamos este ejercicio investigativo afirmando que nos ha permitido ejercitar herramientas y referencias bibliográficas vinculadas con el pensamiento crítico que nos acercan a problemas presentes en esta sociedad dominante y que nos retan a dinamizar la pedagogía crítica en nuestro quehacer diario.